Buenos días, muchachos. Vamos a empezar con un tema que puede ser muy fácil o puede ser muy difícil, dependiendo, obviamente, de cuánto conciencia del lenguaje vayan desarrollando. Uno de mis objetivos principales siempre es que ustedes sean más conscientes de las palabras que utilizan, que vean que no solo es juntar letritas para poder escribir, ¿no? Entonces, vamos a empezar con un tema que les digo, se puede complicar mucho, pero voy a intentar ponérselo lo más sencillo posible. Esto, aunque suena como muy escandaloso el nombre de valencia verbal, ya lo han estado viendo a lo largo de toda la secundaria, primaria, y son los temas de objeto directo, objeto indirecto. Les tengo que decir, yo no entendí este tema durante toda la carrera, es un tema que me costó horrores, pero cuando lo iba a explicar hace 4 años por primera vez, pues yo le tenía mucho miedo a esto y decía, ¿cómo voy a explicar algo que no entiendo? Encontré la teoría de las valencias verbales, que de hecho me mencionaron en la carrera, eh, y en ese momento pues ni me importó ni le entendí, pero ya para explicarlo me ayudó muchísimo y después me ayudó a entender el objeto directo y el objeto indirecto. Entonces vamos a empezar con esto. Habíamos dicho en la clase pasada, de hecho es prácticamente la misma diapositiva, nada más les cambié aquí el título que está ahí a la izquierda arriba y ya, pero realmente es la misma diapositiva. Les había dicho que en algún momento íbamos a regresar a la idea de Lucien Tesnia, que es el que habla de los elementos de la sintaxis estructural, 1959, y él es el que nos va a ayudar con esto de las valencias verbales. Su teoría es la valencia verbal, o sea, todo esto es teoría de este señor. Bueno, vamos a empezar con las cosas que ya conocemos. Les había dicho durante la sesión pasada que tenemos vamos a poner un verbo como bailemos. Y aquí tenemos tiempo, número, modo, persona, que son las características del verbo. Estas se las voy a preguntar en examen, entonces ahí aguas, ¿no? Tenemos tiempo, que es presente, pasado, futuro, y bueno, todos los demás, antepresente, antepasado, antecopretérito, antepospretérito, etcétera, ¿no? Número y persona, que nos da los resultados de la tabla de arriba, que son yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Así de simple. Esos dos se combinan en esos de ahí. Y los modos que son indicativo, imperativo y subjuntivo. Me faltó en ese momento hablarles del infinitivo, que ese es el nombre correcto de un verbo sin conjugar. El gerundio, que son ando y yendo. Y el participio. Y ya. Entonces, estas son otras cuestiones del verbo, pero no tienen nada que ver con el modo, solo son eh, pues más cosas que aprenderse, jaja. Tenemos tiempo, número, persona y me faltaba modo. Listo. Entonces, estas son las cosas que ya vienen en el verbo. Esto se da cuando conjugamos o cuando utilizamos el verbo. Casi siempre cuando enseñamos español, asumimos que entendemos lo que queremos decir cuando hablamos de la conjugación. Realmente conjugar es transformar o cambiar el verbo, usar el verbo, porque todos los verbos, como ya lo vieron, terminan en ar, ir. Esas son las formas no conjugadas del verbo o las formas en infinitivo del verbo. Ese es el nombre técnico, ¿no? Entonces, tenemos esto. Esto se los digo ya, es un poquito repetir la clase pasada, pero vamos a pasar ahora a la cuestión de las valencias verbales, que es, les comentaba la clase pasada, el verbo es la parte más importante de la oración, según la teoría de Lucian Tesnia. Y vamos a ver por qué. Entonces, el verbo siempre nos va a decir que alguien está haciendo las cosas. No puedo decir eh, yo bailar, ¿no? Yo tengo que bailar, yo bailo, ¿no? Yo bailo, y ya si digo bailo, ya me estoy incluyendo en esa acción. Para que un verbo eh, pueda ejecutarse o para que un verbo pueda funcionar, necesita una persona que realice ese verbo. Hay una lista de verbos que se llaman los verbos de la naturaleza, que no tienen un sujeto, pero se conjugan como tercera persona. Por ejemplo, llueve, nieva, eh, truena o relampaguea. Y esos, bueno, hay una lista, son como 20 verbos, un poquito más, que se llaman los verbos de la naturaleza y esos no tienen sujeto. Podemos decir llueve en la noche. ¿Quién lo está haciendo? Teóricamente las nubes, ¿no? Pero, o sea, gramáticamente no tiene sujeto.
Pero entonces lo más importante de un verbo es que siempre tiene que haber alguien que haga esa acción. Y esta idea de que alguien tiene que hacer las cosas es la que nos permite hablar de actantes y de valencias verbales. Aquí se me olvidó cambiar la foto, perdón. Em, Vamos a tener que un actante es la persona que realiza la acción y siempre van a ser cosas, animales o personas. Tiene que haber una manifestación física o al menos mental de un actante, ¿no? Si nos regresamos a las definiciones de sustantivos, pues bueno, tenemos sustantivos propios, comunes, concretos y abstractos. Entonces, un actante tiene que ser un sustantivo, no importa de qué rama lo agarremos, concreto, abstracto, propio o común. No importa de cuál de estas, pero alguien tiene que hacer las cosas. Eh, por otro lado, el actante también puede ser el que recibe las cosas. Entonces, solo puedo hacerle algo a alguien o a algo, ¿no? Entonces, esa va a ser nuestra fórmula. Hacer algo, que aquí vamos a tener nuestro verbo, por ejemplo, correr, caminar, respirar. Estamos haciéndole algo al aire, estamos transformando el aire a alguien. Ok, si ya sabemos lo que es un actante o ya sabemos quién está haciendo las cosas, vamos a hablar de una valencia verbal. La valencia verbal, dicho de una manera muy sencilla, es la cantidad de información que necesita un verbo para considerarse completo. Em, Cambio un poquito la definición. Es lo que yo necesito para saber que ya dije lo que podía decir. Vamos, es como la mejor manera. Em, Les decía, esto es lo mismo que objeto directo y objeto indirecto, pero vamos a verlo de otra manera. Entonces, las valencias verbales van a responder las preguntas qué, quién, con qué, a quién, las mismas que el objeto directo. Y para mí es más sencillo explicarlo con valencias. Y ahorita vamos a justamente a eso. Tenemos aquí que las valencias verbales van a ocupar casillas o van a llenar casillas. Esa es la parte que a mí me facilitó mucho entenderlo. ¿Por qué? Vamos a tener los verbos en infinitivo en la parte de arriba. En todas las oraciones lo mismo, solo para que vean cómo lo voy a manejar. Vamos a tener el sujeto de este lado explícito, es decir, manifiesto o dicho, vamos. Em, y de este lado vamos a tener a quién le pasan las cosas y luego para quién si hay una segunda consecuencia. Entonces, los verbos pueden ser monovalentes, mono quiere decir uno, bivalentes de dos o trivalentes, que son pues los menos, pero son de tres valencias. Es decir, necesitan tres actantes para completarse. Vamos a tener un verbo como dormir, que realmente no necesito. Podemos decir en la cama, en el sofá, pero esos son como más complementos de información, ¿no? Realmente, eh, no, el verbo por sí mismo no necesita esa información. Yo duermo. Y ya, si digo yo duermo, ya tengo completo la idea, ya sé qué es lo que estoy haciendo. En el caso de pensar, si solo digo yo pienso, pues es como una manifestación de mi existencia, estoy haciendo algo, pero en realidad el verbo necesita saber en qué estás pensando. Y eso es como un requerimiento natural del verbo. No solo puedes decir, llegar a una fiesta y decir yo pienso, porque todo el mundo se va a sentir ofendido porque pues vas a asumir que nadie más piensa, ¿no? Entonces, para esto, el verbo necesita completarse. Yo pienso en la hora y ya tenemos una cosa, tenemos un actante que no está haciendo nada, pero está siendo pensado, ¿no? Está siendo afectado por ese pensamiento. Como les digo, o como les dije en algún momento a otros muchachos, en el caso de te amo, pues la otra persona no tiene la culpa de que tú sientas lo que sientas. Y ya. En este caso, buscar es un verbo un poquito más claro para esto. Cuando digo yo busco, pues no solo puedes decir busco, porque pues la gente no te va a entender o no te va a completar la idea. Entonces, buscar es un ejemplo más claro. Tenemos, ella busca a su perro, ella busca a su papá, ella busca eh, información, incluso si decimos solo información, ya tenemos un actante o una cosa ahí. Y por último, tenemos los verbos de tres valencias, en el que si solo dejo en dos valencias, pues va a haber un problema porque no se entiende el verbo completo, ¿no? Nosotros regalamos dulces. Si lo dejáramos aquí, sin a nuestra mamá,
Entonces diríamos, bueno, ¿a quién se los estás regalando o para qué se los estamos regalando? Deberíamos decir, nosotros regalamos dulces para la caridad. Y ya tienes a alguien que recibe de manera indirecta las consecuencias de tu verbo, ¿no? Entonces, les decía, esta es una manera que a mí se me hace más sencilla para entender esto. ¿Por qué? Porque las valencias siempre, o uno de los requisitos básicos de las valencias verbales, es que no podemos dejar casillas vacías. Podemos dejar casillas vacías de este lado, ahí no hay ningún problema. Por ejemplo, tú piensas en tus dibujos, no sé, de Juan, por decir cualquier cosa. En este caso podríamos tener un verbo de 3 valencias. Hay unos que sí admiten información adicional, pero si por ejemplo aquí dijéramos, si quitáramos la casilla de tus dibujos y solo dejáramos de Juan, obviamente tenemos que transformarlo en Juan. Tú piensas en tus dibujos en Juan. Bueno, ya le dibujaste un elefante en la espalda a Juan, pues bueno, ya pobre elefante, ¿no? Pero aquí, si quitáramos en tus dibujos, diríamos, tú piensas, esta tercera valencia se movería inmediatamente hacia acá, porque las casillas no pueden quedar vacías. Entonces diríamos, tú piensas en Juan, y ya, se arregla la cosa, ¿no? Entonces, es una manera que a mí se me hace más sencilla de entender objeto directo y objeto indirecto. Vamos a llenar las casillas que falta llenar. Entonces, hay que recordar una cosa importante, que es que las casillas de las valencias solo se pueden llenar con cosas afectadas o afectables, ¿no? No puede ser, tú piensas mañana. Mañana es un adverbio de tiempo, es un tiempo, pero no es afectable. Si podríamos decir, tú piensas en el mañana, y en ese caso ya se transforma en un sustantivo. Tú piensas en la mañana. A lo mejor algo te pasó, alguien se accidentó, y estás pensando en ese momento del tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es la aplicación práctica de esto de las valencias verbales. Aquí tenemos, saber cuál es el límite del verbo nos ayuda a estructurar correctamente nuestras oraciones. Entonces, podemos tener un verbo como fui a la cocina, ya sabemos quién lo hace y a quién le afecta ese movimiento, y ya. Esto lo digo porque me tocó corregir un texto hace poco que tiene este párrafo. Aquí tenemos 3 verbos, y solicitar y aceptar son verbos que necesitan 3 valencias, por lo menos solicitar sí necesita 3 valencias. Aquí tenemos el cliente, valencia 1, que la presentación, 2, bueno, son 2 valencias, perdón. Pero aquí tenemos, el cliente en este acto solicita a mí y este acepta, pero aquí ya tenemos un movimiento muy raro eh, de los verbos, de aquí está como muy raro. Entonces vamos a tener una mejor redacción, sería, en este acto el cliente solicita la presentación de servicios de inspección de información comercial. Es muy largo, pero es una sola oración, una sola idea. Y luego tenemos, en caso de que mi acepte, o en este caso venía el nombre de la empresa, en el caso de que mi acepte, aquí ya tenemos aquí tenemos acepta en presente, aquí lo tenemos en subjuntivo, que cambia obviamente las condiciones un poco. Se llevarán a cabo actividades, esto sería futuro, se lleven a cabo, es como muy raro describirlo así, ¿no? Entonces, valencias verbales nos ayuda a entender los límites de los verbos y eso nos ayuda a escribir de manera correcta. Esto es la base de redactar correctamente una oración, porque es uno de los problemas más grandes, que la gente no sabe escribir oraciones. Cuando hacemos oraciones sencillas, oraciones simples, no hay tanto problema. Yo como en la casa, mañana vamos al partido. Fuimos 8 personas. Oraciones sencillas no hay tanto problema de escribirlas, pero al momento en el que pasamos a la oración compleja o cuando empezamos a utilizar nexos, que va a ser uno de los siguientes temas, las cosas se complican porque no sabemos cuándo empieza un verbo, cuándo termina un verbo, cuándo empieza una oración, cuándo termina una oración. Y lo ideal
de taller de lectura y redacción es que ustedes sepan mínimo hacer una oración. Si sabemos hacer una oración, sabemos dónde poner comas, sabemos dónde poner puntos. Entonces les decía en algún momento, lo más importante es saber poner puntos y coma, porque te implica tener un conocimiento profundo de lo que es la sintaxis del español o cómo se hace una oración en español. Entonces, aquí les puse un par de definiciones, o sea, abrí Google, le puse oración simple y vemos que tenemos dos definiciones bien distintas. Entonces, la gente que define las oraciones muchas veces ni siquiera tiene idea de qué es una oración. Entonces, vamos a tener unidad sintáctica, consta de sujeto y predicado. Esta es la que les enseñan en secundaria, implícito o explícito, pero ya vimos que hay un problema de eso. Podemos decir, corrí y tengo una oración completa. Pero si digo, si solo le ponemos sujeto y predicado, podemos poner Juan en la calle. Y aquí no tenemos, aunque tenemos las condiciones que es sujeto y predicado, nos hace falta el verbo. El verbo es el núcleo de todas las oraciones, según la teoría de las valencias, pero cada vez estoy más convencido de que es la mejor teoría que hay para entender estas cosas, ¿no? Y de este lado tenemos un solo verbo o peréfrasis verbal. Luego vamos a ver lo que es una peréfrasis verbal. Vemos que es de Wikipedia, pues no es muy confiable, pero por lo menos en Wikipedia sí está mencionada la idea del verbo. Entonces, les decía en algún momento el verbo es lo más importante y aquí está la explicación teórica de por qué. Bueno, muchas gracias muchachos y con esto nos despedimos. Nos vemos el miércoles para hacer su retroalimentación y para las cosas que haya que platicar.